Hola, hola, sean bienvenidos nuevamente a la unidad número 6. En esta ocasión vamos a estudiar el tema titulado Figuras literarias de intención, perífrasis, alusión, eufemismo y reticencia. Pero antes de esto, vamos a pasar a una retroalimentación, como ya es costumbre. Tenemos la retroalimentación sobre la vanguardia literaria en Latinoamérica, narrativa, poesía y teatro vanguardista. Como habíamos mencionado, la vanguardia en Latinoamérica, el señor Beyrabe afirma que el vanguardismo es el nombre genérico que caracteriza las tendencias renovadoras del arte del siglo XX, derivadas de la crisis del mundo contemporáneo, situado entre las dos guerras mundiales, entre 1914, 1918 y 1939 y 1945. Decíamos de que la vanguardia surge del término francés avant-garde, es decir, ir adelante, ir hacia adelante, y mencionábamos aquella frase muy común que dicen las corporaciones tecnológicas: estamos a la vanguardia de la tecnología. Seguimos con los ismos de la vanguardia, el cual situamos al futurismo en 1909 gracias al manifiesto de Marinetti en el periódico parisino Le Figaro, y así sucesivamente con el expresionismo, el cubismo, el dadaísmo y el surrealismo, el cual el dadaísmo fue la raíz para que el surrealismo creciera como un árbol frondoso. Y seguimos con los géneros literarios de la vanguardia. En esta ocasión tenemos a la narrativa, la cual los escritores centran su interés en ese ambiente de angustia interior y de la crisis de la sociedad del hombre de entreguerras. Entre la poesía tenemos que aporta una mayor libertad de creación al romper con las convenciones literarias, al suprimir la rima, la métrica, los signos de puntuación y adaptar la forma al tema del poema, lo cual conocíamos como caligrama. Bien. El teatro, el cual significaba negar las formas tradicionales establecidas para buscar un nuevo lenguaje escénico. Veíamos en una de sus características que el escenario ya no estaba en un ambiente físico cerrado, sino que se trasladó a las calles en un ambiente ya más abierto. Ahora bien, seguimos a lo que veníamos: figuras literarias de intención, perífrasis, alusión, eufemismo y reticencia. Según Morales, las figuras literarias también son conocidas como figuras retóricas. Son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Tenemos un ejemplo de el poema de Adolfo Becker, es la rima número 13, y vamos a leerla y vamos a ver las figuras literarias que hay en este poema. Tu pupila es azul y cuando ríes, su claridad suave me recuerda el trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja. Tu pupila es azul y cuando lloras, las transparentes lágrimas en ella se me figuran gotas de rocío sobre una violeta. Ahora bien, veamos las figuras literarias que hay en este poema. Anáfora. Al principio de cada verso 1 y 5 se repite: tu pupila es azul. También tenemos el hiperbatón en el verso 4, ya que normalmente se diría que se refleja en el mar. Y tenemos la metáfora en la primera estrofa, ya que compara los ojos con la azul que se refleja en el mar, y en la segunda compara las lágrimas con las gotas de rocío. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros: poesía, narrativa, ensayo y drama, en los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo y es transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. No obstante, las figuras literarias no son exclusivas de la literatura, sino que también se emplean en nuestro lenguaje coloquial. Incluso algunas están ya asimiladas a este y en ciertas expresiones o giros. Las figuras literarias de intención se denominan figuras de intención por el hecho que en sus expresiones el lector debe de inferir o construir lo que se dijo o se ha de decir,
Siempre estas figuras literarias llevan un porqué en su construcción, con lo cual el lector debe de ser muy observador para darse cuenta. Las figuras oblicuas o de intención, como su nombre lo indica, se caracterizan por expresar los pensamientos de una forma indirecta y responder, por lo tanto, a la intención que mueve el autor. La primera figura literaria de intención tenemos la perífrasis, que estudiaremos en esta clase. Es una figura retórica de pensamiento oblicua, consiste en expresar mediante un rodeo de palabras algo que puede decirse con una o unas pocas. Las perífrasis suelen ser eufemísticas, enaltecedoras, denigratorias. Siempre producen efectos de lentitud. Si se mezclan con metáforas, pueden volverse extraordinariamente poéticas. Tenemos acá un ejemplo que dice la ciudad de la luz, en alusión a París. Otro ejemplo que puedo mencionar es tenía un ojo sin luz de nacimiento, por decir que era tuerto, que le faltaba un ojo a ese niño. Y así sucesivamente. Ahora bien, tenemos la segunda figura literaria, que es la alusión. Es una figura de pensamiento que consiste en referirse a una persona o cosa sin mencionarla. Casas afirma que consiste en llamar la atención hacia un objeto que entonces no se nombra, pero que, empleándose cierta expresión indirecta y en virtud de la asociación de ideas, exista aquella que se quiere recordar. Ejemplo: los niños héroes de la bandera tricolor, del águila, la tuna y la serpiente. Hace alusión esta frase a una bandera. Pero ¿cuál bandera? Muy bien, es la bandera de México, ya que podemos ver en el escudo un águila, la tuna que está sosteniendo con una pata el águila y la serpiente que tiene la otra pata. Así es la alusión. Otro ejemplo que podemos encontrar sobre la alusión es una frase de Saavedra Fajardo: mientras está pendiente la espada, está también pendiente el peligro. Explíquenme a qué se refiere este poeta o este escritor en esta frase. Escríbanmela en sus cuadernos para saber así de simple. Seguimos con el eufemismo. Figura retórica de pensamiento, la cual consiste en sustituir un término o una frase que tiene connotación desagradable por otro que resulte más delicado o inofensivo. Ejemplo: invidente en lugar de decir ciego, minusválido en lugar de decir discapacitado, compañero sentimental en lugar de decir amante, líneas de expresión en lugar de decir arrugas, tercera edad en lugar de decir anciano. Bien, seguimos con la última de las figuras literarias que estaremos estudiando en esta clase, la cual es la reticencia. Es una figura literaria que deja una frase sin acabar, sea porque se sobreentiende la idea o porque no se quiere decir. Por motivos anímicos, Casas afirma que es un artificio retórico mediante el cual se queda incompleta una frase comenzada, pero dejando adivinar el sentido de lo que se quiere decir. Ejemplo: hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Otro ejemplo es fisgona, ruda, necia, altiva, puerca, falsa, golosa y basta, musa mía, ¿cómo apurar tan grande letanía? Ingenioso, ¿no? Así es la reticencia. Llegamos a la hora de la... En esta vamos a realizar una conclusión de un párrafo y 5 líneas y realizar un poema utilizando las figuras literarias que hemos estudiado en esta clase. Se pueden utilizarse todas las figuras literarias o bien una de ellas.